Bien, buenas tardes chicos, buenas tardes chicas. El tema del que vamos a hablar en esta clase son los modificadores del verbo. Entonces vamos a ver cuáles son los modificadores del verbo, vamos a ver cómo podemos definirlos y vamos a ver cómo podemos reconocerlos. En cuanto al primero, los modificadores del verbo, podemos decir que es el objeto directo. ¿Qué es el objeto directo o qué nos señala el objeto directo? Nos señala la cosa, el objeto o la persona que recibe la acción indicada por el verbo. ¿Mm? Bien, ahora, ¿cómo podemos reconocer el objeto directo? Lo podemos reconocer en principio si le hacemos la pregunta ¿qué cosa al verbo o a quién? Por ejemplo, yo tengo una oración que dice el profesor lee un libro. Pregunto, ¿qué cosa lee el profesor? Un libro. Ese sería precisamente el objeto directo. O tengo la oración, el perro perseguía a los gatos. ¿A quiénes perseguía el perro? A los gatos. Ese a los gatos sería precisamente el objeto directo. Ahora bien, hay una pequeña diferencia cuando el objeto directo se refiere a una cosa material, a un elemento, a cuando se refiere a un ser vivo. Cuando se refiere a un ser vivo, el objeto directo va a ser una construcción preposicional que comienza con la preposición a. Y precisamente ese era el caso de la segunda oración, cuando dije el perro perseguía a los gatos. Ese objeto directo, los gatos, precisamente comienza con la preposición a. Ahora, puede pasar que lo confundamos con el objeto indirecto, que el objeto indirecto también puede comenzar con la preposición a. ¿Cómo hago para no confundirme objeto directo con objeto indirecto? Procedo el reemplazo por pronombres. Entonces yo tengo que el objeto directo puede ser reemplazado por los pronombres lo, los, la y las, dependiendo del género y número, dependiendo si es masculino o femenino, dependiendo si es singular o plural. Entonces veamos la primera oración. El profesor lee un libro. El núcleo de ese objeto directo, que es la palabra libro, es de género masculino, número singular. Entonces yo lo tendré que reemplazar por el pronombre lo. Y ese pronombre lo tengo que ubicar delante del verbo. Entonces tengo que decir, el profesor lo lee. Y ahí está el reemplazo del objeto directo. Y en el caso de la segunda oración, el perro perseguía a los gatos. Y yo tengo que el núcleo del objeto directo, que es gatos, es masculino plural. Entonces lo tengo que reemplazar por el pronombre los. También como en el caso anterior, va delante del verbo. Y digo, el perro los perseguía. Entonces esos dos casos yo veo que puedo reemplazar por lo o por los. También podría haber sido por la o por las. En esos casos que puedo reemplazar por cualquiera de estos pronombres, estoy frente a un objeto directo. Vamos al segundo modificador del verbo. ¿Cuál es? El objeto indirecto. ¿Qué nos indica el objeto indirecto? Nos indica el beneficiario o destinatario de la acción del verbo. Entonces yo puedo tener la oración que dice, la abuela compró muchos regalos para sus nietos. Y hago la pregunta, ¿para quiénes compró regalos? Para sus nietos. Entonces ese sería precisamente el objeto indirecto, para sus nietos. O puede decir, eh, el profesor tomará una evaluación a sus alumnos. ¿A quiénes tomará una evaluación? A sus alumnos. Y ese precisamente también es el objeto indirecto. ¿Cuál es la primera forma de reconocer el objeto indirecto? Puede comenzar con la preposición a o con la preposición para. Con cualquiera de esas dos, ninguna más. Entonces, si no es a o para, no va a ser objeto indirecto. En el primer caso, el ejemplo que le di de la abuela, vemos que comienza con la preposición para sus nietos. Y en el segundo caso, con la preposición a sus alumnos. Yo le decía que en este segundo caso, yo por ahí me puedo confundir el objeto directo o indirecto, porque en cualquiera de los dos puede empezar con la preposición a. ¿Cómo hago ahora para diferenciar el objeto indirecto? En el caso del objeto indirecto, puede ser reemplazado por los pronombres le o les, dependiendo del número, es decir, dependiendo si es singular o plural. Entonces, veamos el primer caso. Decía, la abuela compró muchos regalos para su nieto. Pongámoslo en singular. Supongamos que tiene un solo nieto. Para su nieto. Lo puedo decir entonces, la abuela le compró muchos regalos.
Y ese le, como en el caso anterior, siempre va delante del verbo. Y en el segundo caso, el profesor tomará una evaluación a sus alumnos. Alumnos está en plural, entonces tendré que decir el profesor les tomará una evaluación. Y de nuevo, el pronombre siempre delante del verbo. Ahora supongamos que yo quiero reemplazar los dos objetos al mismo tiempo, el objeto directo y el objeto indirecto. Tomemos la segunda oración. El profesor tomará una evaluación a los alumnos. Si yo reemplazara únicamente el objeto directo, diría el profesor la tomará a sus alumnos. Ese la estaría reemplazando el objeto directo y sería una evaluación. Supongamos que reemplazo ahora únicamente el objeto indirecto. El profesor le tomará una evaluación. Perdón, les tomará una evaluación. Y ese les está reemplazando al objeto indirecto, es decir, a sus alumnos. Y si yo reemplazo los dos al mismo tiempo, diría el profesor se las tomará. En este caso el se sería el objeto indirecto y el las sería el objeto directo. ¿Por qué lo digo así? Porque si yo no puedo decir el profesor le las tomará, porque ahí se produce lo que se llama una cacofonía, es decir, una confusión o un choque de sonidos. En este caso, como que chocan las dos L. Entonces, en vez de decir le las tomará, yo digo el profesor se las tomará. Eso entonces con respecto a objeto directo y a objeto indirecto. ¿Qué otros modificadores podemos tener con respecto al núcleo verbal en el predicado? Podemos tener los complementos circunstanciales. Como lo dice la palabra, indican las circunstancias en las que se produce la acción. Y puede haber varios tipos de complementos circunstanciales. Entre los más conocidos, por ejemplo, está el complemento circunstancial del lugar. ¿Cómo hacer para reconocer el complemento circunstancial del lugar? También a través de una pregunta. Yo pregunto, ¿dónde? Por ejemplo, puedo decir, dejé el libro sobre la mesa. ¿Dónde dejé el libro? Sobre la mesa. Entonces, ese sobre la mesa sería el complemento circunstancial del lugar. Después podemos tener el complemento circunstancial del tiempo. Nosotros visitaremos el museo la semana próxima. ¿Cuándo visitaremos el museo? La semana próxima. O podría haber dicho, nosotros visitaremos el museo mañana. ¿Cuándo visitaremos el museo? Mañana. En ese caso, la pregunta ¿cuándo? Me indica el complemento circunstancial del lugar. Después también puedo tener el complemento circunstancial de modo. El atleta corría velozmente. ¿Cómo corría el atleta? Velozmente. Muchas veces se reconoce el circunstancial de modo porque tiene esta terminación precisamente, la terminación mente. Esos adverbios, como le dije, son adverbios de modo precisamente. Pero también puede ser que tenga una construcción preposicional en ese caso. Puede decir, el atleta corría con mucha velocidad. Y pregunto, ¿cómo corría el atleta con mucha velocidad? Ahí también tengo un circunstancial de modo que responde a la pregunta ¿cómo? Después puedo tener un circunstancial de instrumento. Puedo decir, el autor escribía con una lapicera negra. ¿Con qué escribió el autor? Con una lapicera negra. Ese sería el circunstancial de instrumento. Y responde a la pregunta ¿con qué? También puede tener un circunstancial de compañía, que responde a la pregunta ¿con quién o con quiénes? Y puede decir, iré al parque con mis amigos. ¿Con quién iré al parque? Con mis amigos. Ese precisamente es el circunstancial de compañía. Y tenemos otros circunstanciales que no responden a las preguntas, pero que son fácilmente reconocibles por los adverbios que tienen, que son los de afirmación, los de negación y los de duda. Por ejemplo, yo digo, sí iré al parque. Y ese sí es un adverbio de afirmación y es un adverbio sí de afirmación y un circunstancial de afirmación. Puedo decir también iré al parque. Ese también precisamente es un circunstancial de afirmación. O puedo usar el circunstancial de negación. No iré al parque o tampoco iré al parque. Y esos dos son circunstanciales de negación. O también podría decir tal vez iré al parque, quizá iré al parque. Y en esos casos tenemos circunstanciales de dudas. Bien, entonces precisamente esos los circunstanciales serían los terceros modificadores del verbo que estamos viendo. Y vamos al cuarto ahora. ¿Cuál puede ser el cuarto modificador del verbo, del núcleo verbal en el predicado?
El predicativo, tenemos dos clases de predicativo. Puede ser subjetivo obligatorio o puede ser subjetivo no obligatorio. ¿Cuándo el predicativo es subjetivo obligatorio? Cuando tenemos verbos copulativos, ¿ah? Verbos como ser, estar, parecer o semejar. Yo puedo decir, el tigre es feroz. Y en ese caso la palabrita feroz sería precisamente el predicativo subjetivo obligatorio. ¿Por qué subjetivo? Porque se refiere al sujeto, es decir, se refiere al tigre. ¿Cómo es el tigre? Feroz. ¿Y por qué obligatorio? Porque yo tengo el verbo copulativo ese que le dije recién. Digo, el tigre es. Y necesito algo más para completarlo. Porque si no, como que la oración me queda incompleta, le falta sentido. ¿Con qué lo completo? Con un adjetivo. En este caso el adjetivo feroz. El tigre es feroz. Entonces precisamente por eso es obligatorio. Porque después del verbo copulativo tiene que haber sí o sí algo más. Después también le dije que podemos tener el predicativo subjetivo no obligatorio. Eh, el alumno, a ver cómo puede ser. El ajedrecista jugaba inteligente contra sus adversarios. Entonces ahí, en este caso, el predicativo subjetivo no obligatorio sería la palabrita inteligente. ¿Por qué subjetivo? Porque como en el caso anterior se refiere al sujeto, en este caso al ajedrecista. ¿Y por qué no obligatorio? Porque no hace falta que esté sí o sí, porque en este caso no tenemos un verbo copulativo. Yo podría haber dicho directamente, el ajedrecista jugaba contra su adversario. Y la oración sigue teniendo sentido. Entonces por eso no es obligatorio. Predicativo subjetivo no obligatorio. ¿Queda claro? Bien, ahora, ¿qué actividad vamos a hacer con estos con estos modificadores del verbo? Como en el caso anterior, de las actividades anteriores que le di, yo le voy a dar un ejercicio primero donde usted va a tener que escribir oraciones de acuerdo a la estructura que yo le proponga. De acuerdo a la estructura que le proponga en el sujeto, de acuerdo a la estructura que yo le proponga en el predicado. Y puede ser una primera oración, por ejemplo, que yo les pido un sujeto que tenga un modificador directo, un núcleo y un modificador indirecto. Y con respecto al predicado, que tenga un núcleo verbal, que tenga un objeto directo y que tenga un objeto indirecto. Esa es una oración posible que les puedo pedir. Después hay varias variantes más que también las puedo utilizar. Entonces, a partir de esa estructura solicitada, ustedes tienen que ir escribiendo oraciones. Esa sería una primera actividad. Y una segunda actividad es lo que estuvimos viendo con respecto al reemplazo por pronombres. Es decir, yo le voy a pedir que en oraciones identifiquen cuál es el objeto directo, cuál es el objeto indirecto y que lo reemplacen al objeto directo solo, al objeto indirecto solo o a los dos al mismo tiempo. ¿Queda claro? Bien, precisamente esas entonces van a ser las actividades que le voy a proponer en esta clase. Bien chicos, entonces espero que realicen buenas producciones y nos vemos en la clase siguiente. Saludos.